Saludamos a los que están escuchando también por internet, por el canal de YouTube, Instituto Bíblico Filadelfia Sud. Así que comenzamos. ¿Lo tienen todos? Daniel capítulo 7. Y tomamos lectura. Vamos todos juntos y quédese tranquilo, por ahí toquemos otros capítulos, versículos de la Biblia. Pero lo importante es escuchar. Visión de las 4 bestias. Daniel capítulo 7. Versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. ¿Qué relató? Lo principal del asunto. Vamos hasta ahí. Vamos a ir versículo por versículo mientras el tiempo y el Espíritu Santo nos permita. Primero, escuche bien, dice, nos pone en un lugar, el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Y ¿se acuerdan? Aquellos que venimos, por favor, con mucha memoria, en el capítulo 5 que se compartió en este lugar en la enseñanza, el rey Belsasar, que había pasado con la escritura de la pared, ¿se acuerdan? Había sido asesinado, pero acá nos muestra en el capítulo 7 el primer año del rey Belsasar como si ya estuviese vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios nos enseña, primero, escuche bien, para interpretar el libro de Daniel necesitamos principios para la interpretación. Primero, y para toda palabra, para toda su palabra, primero, que la palabra de Dios, la Biblia, es su propio intérprete. Vamos a repetir todos juntos. La palabra de Dios, es su propio intérprete. No es que cada uno interpreta lo que quiere. Es que muchos dicen, no, cada uno Dios le da su interpretación. Así se hicieron miles de religiones. De hecho, la mayoría de las religiones conocidas salieron de quizás de doctrinas sanas, pero dijeron, no, yo no creo en el infierno, yo no creo en esto, yo no creo en... Y van haciendo su propia religión. ¿Por qué? Porque no esperan o no buscan la interpretación que la propia Biblia, a través del Espíritu Santo, nos da. Entonces, cuando usted escuche, no, cada uno tiene su propia interpretación, salga corriendo de ahí. Tiene que decir, la Biblia enseña esto, o el Espíritu Santo a través de su palabra nos enseña esto. Jesús dijo a sus discípulos, me tengo que ir, os tengo que ir, dice, pero mandaré, vendrá el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, y dice que Él los guiará a todo lo que yo os he dicho. No dice que ustedes interpretarán lo que quieran. No, dice, Él los guiará y conducirá a todo lo que yo os he dicho. Entonces, toda palabra tiene su interpretación, solo hay que buscarla. De hecho, Jesús, cuando Él predicaba y enseñaba, por ejemplo, en la parábola del sembrador, no dijo cada uno interprete lo que quiere, tiró ahí, no, la enseñanza y cada uno no. Luego dice que los discípulos les preguntaron cuál es la enseñanza. Entonces, primer punto, la palabra de Dios, la Biblia, es su propio intérprete. Segundo, una verdad posterior no contradice una verdad anterior. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a ver en reiteradas ocasiones, vamos a ver en el libro de Daniel visiones que tienen un significado repetido, pero va mucho más profundo, que es la comparación que luego vamos a estar dando en el transcurso de la clase. Tercero, los mensajes proféticos se repiten, se vuelven a repetir, pero a una escala mayor, o sea, se profundiza más. Eso vamos a tocar, no coma ansia, como decía el Chavo. Cuarto, todos los libros de la Biblia terminan en Apocalipsis. En el libro de Daniel vamos a ver reiteradas, cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos que se repiten las visiones y las palabras en el libro de Apocalipsis. Jesús también hace referencia, mejor dicho, en el Apocalipsis encontramos muchas referencias a Cristo, y Cristo haciendo referencia al Apocalipsis. Y punto número 5, el centro de todo mensaje profético es Jesús. Amén. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. El centro de todo mensaje no es el apóstol fulano de tal, no, de toda profecía, como dicen ahora, no, el nuevo movimiento profético, no. El centro de toda profecía y todo mensaje profético es y debe ser Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora que tenemos estos principios de interpretación, vamos a pasar al libro de Daniel por la lupa de estos principios. Entonces, dice versículo 1, en el primer año de Belsasar, cuando vimos que en el capítulo 5 él había muerto, ¿se acuerdan? En la historia, en la visión, cuando está la escritura en la pared. Ahora, acá vemos que está vivo. ¿Por qué? Porque la Biblia no está en un orden sistemático, sino en un orden temático. Vuelvo a repetir, la Biblia no está en un orden sistemático, o sea, cronológico, sino que está en un orden temático, va por temas. Es por eso que quizás
Por ejemplo, comienza con el Génesis, pero cuando estudiamos la palabra de Dios, sabemos que el libro de Job es mucho más antiguo que la escritura del Génesis y el Pentateuco. Pero ¿por qué está en ese orden? ¿Por qué permitió Dios que esté en ese orden? Porque está en un orden temático, o sea, por temas. Es por eso que ahora vemos que en el capítulo 7 está haciendo la descripción de la visión y está el rey Belsasar vivo. Hasta ese momento estaba vivo. Ahora, también podemos entender, por gracia y misericordia de Dios, como dijimos, del primer capítulo al 6 es histórico, y a partir del 7, del capítulo 7 que hoy comenzamos, es la sección profética. Y dice, versículo 2, vamos a ir versículo por versículo, no se me duerman, por nada. Versículo 2, Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían el gran mar. ¿Qué es esto? ¿No? Que los 4 vientos del cielo, vamos a dividir, ¿no? Dice los 4 vientos del cielo. ¿Dónde está el cielo? Arriba. Y dice combatían al mar, en el gran mar. ¿Y dónde está el mar? Abajo, en la tierra. Acá podemos ver que lo que significa, o el símbolo que la palabra nos enseña, es que cuando dice los 4 vientos del cielo, tiene que ver con el juicio y la acción de Dios, porque está arriba. Y el mar simboliza a las multitudes, a la gente. Y volvemos a lo mismo, no es mi interpretación, es lo que nos enseña su palabra. Vamos a ver cómo el mar es gente y multitudes. Yo se lo leo. Apocalipsis, rápidamente yo se lo leo, y aquellos que son duchos, Apocalipsis 17, 15, dice: me dijo en esta visión, Apocalipsis 17:15, si quiere anótelo, quédese tranquilo, está siendo grabada la clase. Me dijo: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Ahí estamos bien? Entonces acá podemos ver que dice, versículos: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían, dice, combatían con las grandes, dice, combatían en el gran mar. O sea, había una lucha, había una guerra. Versículo 3 dice: y 4 bestias diferentes, la una de la otra, subían. No dice que bajaban del cielo, no las enviaba Dios, dice subían del mar. Y a todo esto, escuche con mucha atención el versículo 3, cuando dice 4 bestias grandes diferentes, una de la otra, y subían del mar. Si el mar era la gente, estas bestias subían del mar, hace referencia a que estas bestias también salían de entre la gente. Son reinos, príncipes, reyes. Esto es para entender el contexto y para ponerlo en perspectiva. Y acá vamos a algo muy particular, muy importante. Dice, la primera era como león y tenía alas. No es como el diácono león, porque si no lo vamos a hacer pasar y que se ponga alas. No, escuchen bien. Cuando vemos la interpretación de su palabra, cuando vemos que los profetas, presta atención aquí, hacen la descripción de lo que veían, acuérdense que ese tiempo, estamos hablando de miles de años atrás. Entonces ellos describían lo que veían, ¿no? Como cuando uno ve una película. Pero cuando uno ve algo que no conoce, imagínense que los aborígenes aquí en Argentina, hace miles de años, estamos hablando de ejemplo para poder entenderlo, le cae un hermano, un ejemplo, un joven, le cae con una moto. ¿Qué van a decir? Esto es como, no sé qué es, pero es como un caballo con ruedas. ¿Se entiende? Acá lo que vamos a ver es cómo él describía lo que él podía describir, lo que estaba viendo. No sabía lo que era, pero él estaba diciendo, es como. Vamos a ver repetidas ocasiones, es como. Estaba diciendo, mire, yo no sé cómo es esto, pero no sé lo que veo, pero esto es lo que entiendo y lo que después va a ver el ángel que le dice la interpretación. Pero estoy describiendo esto de lo que veo. Entonces acá dice, versículo 3, la primera era, no dice que era león, pero dice era como león. Claro, y dice, y tenía alas de águila. Esto es algo que no existe.
No existe en la naturaleza que un león tenga alas, pero lo estaba describiendo así. Esa primer bestia tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en guiesta. Eso significa, se guió, se puso de pie. O sea, el león apareció primero con alas, dice, hasta que sus alas fueron arrancadas, y después fue levantado del suelo y se puso en guiesta, o sea, sobre sus pies, se erguió, se puso derecho. Los pies a manera de hombre, no como un hombre, pero a manera de hombre. Y dice, y le fue dado, ahora sí, corazón de hombre. O sea que pasó de ser una bestia, ¿no? O en este caso como un león con alas, pero después terminó siendo como un simple hombre, que pasó como que perdió todo su poder. Y cuando dice le fue cortado las alas, no es que las perdió, le fue cortado. ¿Qué significa esto? Y ahora vamos a entender. En la visión del capítulo 2, de Daniel 2, ¿se acuerdan la estatua que tenía cabeza de oro y que significaba Babilonia? ¿Se recuerda que tenía pechos y brazos de plata? Y ahora vamos a ver la siguiente bestia. Cada una tiene la interpretación que el Espíritu Santo nos da, no la nuestra. La interpretación que solo el Espíritu Santo puede dar. Y va a ver cómo coincide, que se repite. De hecho, en la próxima clase, no de hoy, también vamos a ver una repetición. Pero vemos cómo el Espíritu Santo nos va guiando y nos va mostrando qué significa. Si la cabeza de oro en la visión del capítulo 2 de Daniel significaba Babilonia, ahora el león con alas, ¿qué significa? Babilonia. No, Babilonia. La primer visión, el león con alas, es Babilonia. Así como la parte primera de la cabeza de oro de la estatua significaba Babilonia, ahora el león con alas simboliza el imperio babilónico. Vamos a entender, por eso tratamos de escribirlo, quédese tranquilo, vamos a ir despacito. Sigue diciendo, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. O sea, fue arrancado esa bestia, ese león con alas, fueron cortados y se terminó convirtiendo en un simple hombre. ¿Y qué pasó con Babilonia? ¿Se acuerdan con el rey Nabucodonosor? Fue un gran imperio hasta que Nabucodonosor se cayó en la locura. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de esa enseñanza? Esa maravillosa enseñanza. De hecho, el rey Nabucodonosor pasó de ser uno de los reyes, ¿no?, y los imperios, o el gobernante más podemos decir hasta en la historia, ¿no?, de temible y terrible maldad, y terminó siendo, ¿no?, manso y humilde, y terminó de querer ser adorado a él. Por eso él había mandado hacer la estatua, a ser un adorador de Dios. Gloria a Dios. Entonces por eso fue cortado y fue hecho un simple hombre, humilde. Esa es la enseñanza. Y vemos cómo la historia, ahora vamos a entender cómo la historia fue corroborando cada hecho y cada acontecimiento, porque Dios es el que ordena cada acontecimiento. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué simboliza Babilonia? Y este reino fue en el 605. Vamos a ir notando eso. Babilonia 605, y ponga el león si no lo puso. El león con alas. Seguimos leyendo, si ya ha terminado de anotar, y si no, quédese tranquilo, vuelvo a repetir. Versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de costado. O sea, tenía un costado, ¿no?, una espalda más alta que la otra, ¿no?, como que medio rengueaba así. Ahora vamos a ver, todo tiene un detalle. Dice, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. ¿Cuántas costillas tenía? 3. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha gente. Ahora, el oso, acá, el oso que vemos aquí, que en la estatua de la visión de Daniel era el pecho y brazos de plata, o sea, como segundo, es el imperio que luego iba a dominar todo el mundo conocido hasta ese momento. Y acá Daniel lo describe como un oso, y que tenía un lomo más alto. Y es los medos y los persas. ¿Y qué es eso de caminar a un lado más alto? Porque entre los dos reinos que se habían unido, el persa fue el que más resistió. El imperio persa fue el que más resistió de los dos.
Entonces por eso uno tenía más poder que el otro. Y las 3 costillas que tenía en la boca son los 3 imperios que el oso, que serían los medos y los persas, derrotaron. Que fueron a Babilonia, fue a Egipto y a otro reino que se llama Lidia. 3 reinos que habían derrotado en su historia. Y está en la historia, Lidia, Babilonia y Egipto fueron derrotados por los medos y los persas. Todo tiene un símbolo y un detalle. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ir rapidito para poder entrar hasta el centro de este mensaje. Versículo 6. ¿Y qué es en casa? Cualquier cosa me levanta la mano y repetimos, por favor. Vamos a tratar de hacerlo mediante el Espíritu Santo, nos vaya guiando lo más entendible, las palabras más sencillas. Versículo 6 dice: después de eso miré, y he aquí otra, la tercera, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Fíjense, vamos a ir viendo la comparación entre las 3 hasta ahora. La primera le fue dado corazón de hombre, o sea, le fue dado, no lo pidió ni lo recibió, ni lo propuso, sino que se le dio corazón de hombre. La segunda le fue dicho, devora a mucha gente. Y la tercera le fue dado, todo es dado por Dios, porque Él acomoda los acontecimientos, todo es dado por Él. Y eso es lo que los reinos no entendían. ¿Se acuerda el rey Nabucodonosor? ¿Por qué el Señor permitió su locura? Porque él no reconocía que todo lo que había conquistado era por orden de Dios, divino de Dios. Amén. Entonces, en esta bestia del versículo 6 dice: he aquí semejante a un leopardo con 4 alas de ave en su espalda, y tenía esta bestia 4 cabezas, y le fue dado. La tercera bestia, que acá vemos el tercer lugar de la estatua de Daniel capítulo 2, primero oro, segundo plata, tercero bronce. La tercera bestia es el leopardo de 4 cabezas, y esto simboliza lo que iba a acontecer con el imperio griego, de Grecia. Griego. Esto está todo en la historia, amados hermanos, y fue escrito muchísimos años antes de que suceda. Ahora, ¿por qué 4 cabezas? Esto es algo maravilloso. El imperio griego fue en su inicio, por aquello, no lo voy a llevar al colegio, pero por ahí vieron la historia o la película, por el gran emperador, o por lo menos como lo conocemos, Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Amén. ¿Saben? Este joven, a los 20 años, él fue puesto como príncipe, él heredó, porque su padre, el rey, había fallecido. A los 20 años queda como rey. Y ¿saben? A los 30 años ya había conquistado, 30 años ya había conquistado todo. ¿A qué edad muere? A los 32 años. A los 32 años, siendo tan joven, yo tengo 34, imagínense, a los 32 ya había conquistado todo el mundo conocido hasta ese momento. Amén. Pero todo fue permitido por Dios. Y este rey, Alejandro Magno, de 32 años, que ya había conquistado todo, muere hasta el día de hoy. Todavía no está bien. No encontraron bien por qué ha muerto. Algunos dicen que fue envenenamiento, otros por una enfermedad. Ahora, lo importante es que saben que este rey, antes de morir, Alejandro Magno, él fue criado de una manera diferente, pero él entendía que en ese tiempo pueblo tenía que ser respetado. O sea, su gran conquista era que él no arrasaba con todo, sino que él permitía que cada pueblo continúe con su cultura. Su visión era en ese momento unir a todo el mundo, aunque sabemos que lo hicieron a través de espadas, ¿no? Pero unir a todo el mundo. Ahora, ¿saben que cuando murió, esto está escrito en la historia, dice que él pidió que sus manos queden afuera del ataúd para enseñar a todos que se iba sin nada en la mano? Entonces, nos vamos sin nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, esto significa, pero dice que tenía 4 cabezas y 4 alas. También tiene que ver con que el leopardo, ¿no? La rapidez del leopardo, por eso la rapidez de este joven que alcanzó a conquistar todo el mundo. Y encima un leopardo, pónganle alas, mucho más rápido. Si ya los leopardos alcanzan una velocidad, ¿no? de kilómetros casi parecida a la de los automóviles en velocidad. Imagínense ponerle alas. Ahora, 4 alas y 4 cabezas. ¿Por qué? Porque al morir gloria a Dios, al morir este joven rey conquistador, quedaron 4, tenía varios tenientes, pero 4 de ellos sobresalieron y fueron 4 imperios que se formaron después de él.
Escuche bien, yo se lo leo, después está siendo grabada la clase. Después de haber muerto Alejandro Magno, quedaron 4 imperios, 4 gobernantes, 4 de sus gobernantes, de sus militares, de sus tenientes. El primero fue Ptolomeo, y él se quedó, o él mejor dicho, fundó Egipto. El segundo fue Nicator, y él fundó Siria. El tercero, Antígono, que se quedó con Grecia, y Lisímaco se quedó con Tracia. 4 imperios quedaron. ¿Y por qué? Fíjense, Alejandro Magno había llegado a unir todo, pero sus tenientes se empezaron a pelear y se dividieron todo. De hecho, el que se había quedado con la parte de Grecia, que fue Antígono, él quiso conquistar a los otros 3 y se terminaron destruyendo entre ellos. Entonces ahí vemos un imperio que pasó, el imperio babilónico, otro imperio que pasó, el medo persa, otro imperio que pasó, o sea que iban a estar de paso, ninguno iba a ser un imperio, ¿no?, que iba a estar eternamente. El tercero, seguimos leyendo, vamos rapidito. Versículo 7. Después yo miraba en las visiones de noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. O sea, si hasta ahora, ¿no?, las primeras bestias que él veía no eran espantosas, imagínense lo que habrá visto Daniel, que a esto le dice, esto es espantoso, esto es terrible. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes, de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras, o sea, lo que quedaba, lo hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía ¿cuántos? 10 cuernos. Hasta ahí nomás, vamos ahí un poquito. La cuarta bestia que podemos poner en la visión de la estatua de Daniel, el cuarto lugar que describe piernas de hierro, la cuarta bestia indescriptible, porque dice es terrible, espantosa, no la puedo describir, pero me da miedo. Es Roma. Es Roma, es el imperio romano. Esto está todo corroborado en la historia. No quiero entrar mucho porque si no ya dábamos una clase de historia. Pero esto es Roma. Después vamos a ir por los 10 cuernos. Pero así fue el imperio romano. Fue puesto, imagínense que hasta el día de hoy, hay vestigios. Y aunque no está el imperio romano, sí está su espíritu. De hecho, tenemos, ¿no?, sabemos en Roma, el Papa, el Vaticano, el calendario, todo fue cambiado desde ese imperio, aunque no sigue hoy rigiendo como un imperio gobernante en todo el mundo, sí está su espíritu. Ahora vamos a entender por qué. Entonces, ya tenemos ahí las primeras 4 bestias. Sabemos que la cabeza de oro es el león y simboliza la Babilonia, los pechos y brazos de plata es el oso y simboliza a los medos y los persas, el vientre y muslo de bronce de la estatua y en la visión de Daniel capítulo 7 es león, el leopardo de 4 cabezas es Grecia y divididas entre los 4 gobernantes. Las piernas de hierro es la bestia indescriptible que simboliza Roma. Y vamos un poquito más, sigue diciendo, versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. No era un hombre, pero tenía ojos como de hombre. Y una boca que hablaba grandes cosas. Acá quiero hacer una aclaración. Cuando dice grandes cosas, no es cosas buenas. Cuando dice grandes cosas, no es cosas buenas. Sino que él está diciendo cosas que él entendía, él escuchaba, pero que no dice, son palabrotas. ¿Vieron cuando decimos hoy palabrotas? Y volvemos a lo mismo. No es lo que yo interpreto, sino es lo que la palabra de Dios, hay que buscar su interpretación. Vamos a abrir el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis,
capítulo 13, versículo 5. Yo se lo leo, si no, rápidamente, quédese tranquilo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias ¿contra quién? Contra Dios. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, insultaba a Dios y a todo lo que tenía que ver con Dios y al cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. O sea, ¿quiénes la adoraron? No los hijos de Dios. No eran los hijos de Dios que adoraban a esta, sino dice, los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Gloria a Dios. Volvemos al capítulo 7 de Daniel. Fíjense que acá nos da también una enseñanza, el Cordero inmolado. La cruz es el centro y el inicio y el final. Encontramos que la cruz, como símbolo, ¿no?, del altar donde antes se degollaba o se entregaba el sacrificio, en el altar donde estaba el sacrificio del cordero, ahora la cruz era el altar y se subía, no un cordero, se subía a Cristo mismo. Y esta dice, fundado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de los tiempos ya estaba planificado que Cristo iba a venir como hombre, como humano. Era 100% Dios, pero también 100% humano. La gente se rompe la cabeza, no lo entiende. ¿Cómo Dios va a ser humano? En ese tiempo los filósofos que adoraban a dioses falsos, ¿cómo no podían entender cómo el Dios? Ellos creían en Zeus, pero un Zeus, un Dios todopoderoso que podía hacer lo que quería y deshacía como él a su potestad. Pero dice, el Dios verdadero, el Dios y el único Dios viviente y que da vida, Él bajó, dice, y se hizo hombre. Y venció, no como los reyes a través de guerra, venció en la cruz. En su debilidad como humano, Él venció. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Entonces dice, volvemos al capítulo 7. Versículo 8, y contemplaba los cuernos, no, ya dijimos, y una boca que hablaba grandes cosas, blasfemaba. Versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente, y un río, versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vamos a ponernos en el lugar, vamos a usar un poquito de imaginación. Imagínense, ve las cuatro bestias, ve todo lo que estaba aconteciendo, pero es que en un momento, mientras el cuerno ese pequeño insultaba, blasfemaba a Dios y a todos los que creen en Dios, ¿no? Hoy escuchamos eso, ¿no? Hoy escuchamos como todo atenta contra Dios, todo atenta contra Dios, ¿no? Los pensamientos humanistas corren a Dios del lugar del centro. ¿No? O podemos decir los pensamientos ahora, ¿no? Que cada cual hace lo que quiere con su vida, ¿no? La bandera de los colores, que cada uno, que ellos no creen en Dios porque ellos creen que ellos son su propio Dios. Pero imagínense, hasta ese momento todo blasfema contra Dios. No quiere, así es el corazón sin Dios en el mundo. Aborrecemos, no quiere saber y no quiere tener nada que ver con las cosas de Dios. Así estábamos en el mundo, por eso debemos tener mucho cuidado. No debemos confiar en nuestro propio corazón, en nuestras propias emociones y sentimientos. Es por eso que Cristo nos vino a libertar en la cruz de eso, de todo aquello de que es el pecado, nuestra naturaleza maldad, que no quiere saber nada con Dios. Es más, ¿no? Hasta el día de hoy, muchos lamentablemente se van en sus propios sentimientos. De hecho, hablo en general, todas las iglesias tendrían que estar llenas estudiando la palabra de Dios o recibiendo la palabra de Dios. Pero hay algo que hay que hacer, dice.
quieren llenar el estómago, quieren, no, necesito las horas extras, necesito el dinero para esto, para el auto, para la casa, para mis hijos, para mi nieto, para, no sé, para mi jubilación. Si no, ¿cómo me jubilo? Dicen. Hay gente que está construyendo ahora edificios, pero dice, no, porque el mañana me quiero jubilar. ¿Y vos qué sabes si llegas al mañana? ¿No? Por no poner en primer lugar al centro que tiene que ser Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, en esta imagen, en esta visión, él estaba viendo todo lo que acontecía, pero dice, hasta que vi, o sea, entre todas las cosas, y escuchando cómo ese cuerno blasfemaba, insultaba todo lo que tiene que ver con Dios, dice, hasta que vi que se corrió todo, y aquí dice, entró un fuego, dice un trono, y el que estaba en el trono, ¿viste cómo lo describe? No veía su rostro, dice, fue el pelo como lana, dice, como lana blanca, nieve, resplandeciente. ¿Quién era? Dios, nuestro Padre. Y dice, en su trono como ruedas. No eran ruedas, por favor, pero él dice, son circulares, es como ruedas. Porque muchos quieren hasta dibujarlo, pero es como ruedas. Entonces, dice que venía y todo era de fuego. Y de ahí dice, de ese mismo trono, versículo 10, un río de fuego procedía, y de ese río de fuego salían delante de él millares de millares. En una versión más antigua, ¿no? La Septuaginta, acá dice miliares, que significa un número que no se puede contar. Millones. Claro, es un número que no se puede contar. Y dice, y les servían, y millones de millones asistían. ¿Quiénes son estos que les servían? Perdón, acá los que les servían, estos millones y millones, son los servidores. Son los hijos de Dios. Los que lo adoraban a Dios. Son los servidores, los siervos. Amén. Y dice, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué quiere decir esto de los libros? Que el mundo ha de ser enjuiciado. Pero el juicio de Dios para los hijos de Dios no es condenación. El juicio de Dios para los hijos de Dios es salvación. El juicio de Dios, el juicio viene, esa fue la predicación de Cristo. El reino de Dios se ha acercado, el juicio viene, la predicación de Juan el Bautista, el juicio viene, el reino de Dios se ha acercado, el juicio viene, pero para nosotros los hijos de Dios no es temor, no es algo terrible, no es darnos miedo, porque es salvación. Para el mundo es condenación, pero para los hijos de Dios es salvación de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Él dice, va a sacar los libros, Dios va a sacar su libro. Y el mundo, hasta el día de hoy, el diablo y sus demonios, y el mundo en general, tiene sus libros, sus propios libros. Porque el diablo se ha encargado de tergiversar la adoración de Dios para adorarse a Él. Conoce muy bien, Pero escuchen bien, el Dios va a sacar el de Él y va a comparar el suyo con el de Él. Va a comparar todo lo que Él hizo con lo que nosotros hicimos. Dios va a sacar su libro y el mundo va a pasar a sacar y dice, esto es lo que yo hice. Y a ver, mostrame lo que hiciste vos. El mundo ha de ser juzgado. Por eso los libros serán abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, vamos un poquito más. Versículo 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio. O sea, las otras bestias habían quitado su dominio, su poder. Pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. O sea, ya fueron quitado el dominio, el poder de las bestias. Pero dice que por un periodo de tiempo van a tener un poquito de dominio. Hasta que sea quitado por completo. ¿Este tiempo cuál es? Vamos al libro de San Lucas, porque Jesús dijo cuál es el tiempo. El libro de San Lucas, capítulo 21, versículo 24. San Lucas, capítulo 21, versículo 24. Gloria a Dios. Este es el tiempo. Cristo nos corrió el velo, nos dio un poquito de luz. Gracias. San Lucas 21, versículo 24. Dice, San Lucas 21, versículo 24, perdón. ¿Lo tienen todos? Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla.
Ese es el tiempo. Todavía estamos en ese periodo de tiempo porque todavía los gentiles siguen estando. Jesús dijo que todavía este mundo sigue siendo gobernado por el príncipe que de este mundo, quien es Satanás. Entonces va a tener este dominio hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Volvemos rapidito. Estamos en las que el Espíritu Santo nos permita, los versículos que más podamos profundizar. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, gloria a Dios, Amén. que vino hasta el anciano de días. Hasta ese momento solamente estaba el anciano de días y los millares de millares que le servían. Pero vino uno, dice, venía uno, veo que viene uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El versículo 13, ¿quién es el hijo de hombre? Cristo, el Mesías. Él dijo en San Mateo 24:30, él dijo, cuando lleguen los tiempos del fin, verán la señal del Hijo del Hombre. Jesús es denominado en el Nuevo Testamento 88 veces, hace referencia a él como el Hijo de Hombre. ¿Qué significa esto? Que era Hijo de Hombre, es un humano. Hijo de Dios es Cristo. Pero nos está enseñando que el que ha venido, el Mesías, el Salvador, vendría como un humano. Cristo es el primer humano, 100% Dios, pero 100% humano, que está allí en el cielo. Amén. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es por eso que le estaba enseñando esto. Esto es algo que había de venir hasta ese momento. Estamos hablando de miles de años atrás. Entonces, dice, dice, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿A quién? Al Hijo de Hombre. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Esta es la roca que destruía a todos los imperios. ¿Se acuerdan en la visión del capítulo 2 de Daniel? Y que dice que se quedaba sobre encima del mundo, de toda la tierra y gobernaba. Es la roca, es Cristo. En esta visión, el trono, el cual le da el paso a Cristo, que hasta ese momento no estaba solamente el anciano de días. Es el trono, el reinado que se le da a Cristo, el Mesías. Podemos ver que este reino, estos reinos, que fueron terrenales. ¿Cuál era el Señor? ¿Por qué el Señor permitió que hayan reinos en la tierra? Para que después los libros sean abiertos y nadie pueda decir nada. Amén. El Señor permitió que los humanos gobernaran, pero estos destruyeron todo. El Señor Dios, ¿se acuerdan? A través de Daniel, se hizo conocer a través de sus prodigios al rey Nabucodonosor, pero este no le adoró, tuvo que pasar muchas cosas. Por ejemplo, en su locura, ¿no? Pasarse a ser como una bestia, para que entienda que él no es el que hizo todas esas conquistas, que el poderío supremo y la soberanía es solamente de Dios. Entonces, esto permitió Dios, esto está permitiendo de Dios, este presente, para que después en el allá y entonces Él pueda abrir los libros y nadie pueda decir nada. ¿Qué es este presente, amados hermanos? Estamos viviendo el por qué allá en el futuro, en el cielo, Cristo nos escogió. Estamos viviendo todo esto. Muchos dicen, pero es que murió mi abuelo, mi abuela. No, el Señor tiene todo registrado. Estamos viviendo este presente. ¿Por qué está este presente? Para que podamos entender en el allá, cuando estemos con Cristo, en su reino, entendamos por qué todo esto que pasamos. ¿Por qué el Señor lo permitió y por qué nos escogió? No, Él nos escogió y lo escogimos a Él, lo elegimos a Él. ¿Por qué Él nos salvó? Estamos viviendo como Él nos salvó. Amén. Estamos viviendo como Él, hoy en el presente, en el allá en el futuro, Él nos salvó. Por eso, amados hermanos, nuestra perseverancia es tan fuerte, y ha de ser tan fuerte aquellos que se aferren a Dios, porque nuestro futuro es fuerte. El Señor está preparando un pueblo para estar allá con Él. Entonces, si nuestra meta, así como Cristo, como el apóstol Pablo dijo, quiero alcanzar a Cristo, así como Él me alcanzó a mí, como Él me nació a mí, quiero tomarlo a Él, como Él me tomó a mí, tan fuerte. Y vamos a persistir todos aquellos que se aferren a Él, no importa pase lo que pase,
No importa lo que se levante, las noticias que veamos mañana, no importa. Aunque pasemos problemas, dificultades, muchos no tengo miedo, muchos, o puede decir, yo no tengo miedo, pero trabajan constantemente pensando que se van a morir de hambre. O que van a morirse, ¿no?, endeudados en la cárcel. Tengamos mucho cuidado porque eso, la carne siempre va a querer dominar. La carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa, el monstruo, ¿se acuerdan cómo repetimos en las clases? Ese monstruo va a querer venir a atacarnos y devorarnos. Pero no debemos perder esa seguridad en Dios. Amén. Porque nuestro presente va a ser tan fuerte así como nuestro futuro ha de ser fuerte, porque Cristo nos liberó y Él está reinando allá con nosotros. Denle un fuerte aplauso, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Seguimos, ya falta poquito. Versículo 15. Y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué, porque él no entendía, dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación. Fíjense que no fue la interpretación de él, sino que ya este servidor le dio toda la interpretación. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente, para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Ya dijimos que eran blasfemias. Y parecía más grande que sus compañeros. Este cuerno pequeño después creció. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron, dice, el reino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice hasta. Versículo 21, y ya terminamos finalizando esta clase. Hay mucho por profundizar, por dar, pero el tiempo que el Señor nos permite en este día. Terminamos con esto. Y veía yo este cuerno, versículo 21 y 22, que hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, lo que habían perdido, porque habían sido vencidos por este cuerno, el Señor se los dio y recibieron el reino. O sea, los que habían caído. Ahora, ¿quién es este cuerno? Porque todo esto se ha cumplido. Cada una, hasta el pie, hasta la coma, se ha cumplido. Pero todavía estamos en tiempo en que ha de cumplirse, que faltan cosas. Amén. Es por eso que las visiones o las profecías son repetidas, pero vamos profundizando cada vez más. Cada vez nos vamos acercando. Es como cuando vamos, ¿no?, en el campo o en una ruta que está oscura y a lo lejos vemos la luz, es pequeña, pero a medida que nos vamos acercando se va haciendo más grande esa luz, ese esplendor. Así nos vamos a ir acercando en este tiempo también, y el Señor va revelando a través de su palabra, Él va revelando, va haciendo más luz, va corriendo el velo y nos va mostrando cada vez más cosas. Entonces, este cuerno pequeño hasta este momento, digan conmigo, es el anticristo, que va a gobernar durante un periodo de tiempo hasta que algo suceda. Y con eso cerramos. Vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, ayuden a los hermanitos. ¿Lo tienen todos? Así leemos el versículo final. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Perdón, vamos del versículo 1, así entendemos el contexto. Dice: manifestación del hombre de pecado,
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, de Filadelfia, ¿no? Sur. Os rogamos, hermanos, del Instituto Bíblico Filadelfia, o el que está escuchando, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, no temáis, ni por carta, dice, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes pase algo, dice, venga la apostasía, que ya estamos viendo en este tiempo. Amén. Estamos viendo cómo muchos están apostatando de la fe y falsas doctrinas se están manifestando en estos últimos tiempos. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, o sea, contra todo lo que tiene que ver con Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿A quién se está refiriendo? Hay alguien que está deteniendo que el anticristo sea manifestado para hacia todo el mundo. ¿Y quién es? Es el Espíritu Santo y la iglesia. Amén. Todavía está el Espíritu Santo obrando, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y está obrando, Él está en este tiempo y está en su iglesia. Y entonces dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Ven? Acá está diciendo que el diablo también hace señales y prodigios. Pero llevan a mentira. Guían a la mentira. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, los que se pierden irán detrás de los milagros y prodigios y señales que ha de hacer Satanás a través de este ser. Y dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Fíjense, no creen en la verdad, pero sí creen cualquier cosa que no sea o que no tenga que ver con Dios. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hasta ahí nomás, y ya presta atención. La guerra que sigue estando, pero muchos lamentablemente el afán. Jesús dijo, el afán de este mundo, el afán de las riquezas. Él dijo, cada día tendrá su afán, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que debemos hacer como hijos de Dios, como cristianos, como verdaderos cristianos. Amén. Porque hasta entonces, hasta este momento, está habiendo una guerra del bien contra el mal, de los poderes de Satanás en este mundo, contra el poder de Dios a través de su Espíritu Santo y a través de los hijos de Dios, aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Y escuche bien, y esto va a ser un antes y después de su vida, escuche bien. ¿Por qué los demonios toman los cuerpos de las personas? En el mundo toman alcohol, se emborrachan, drogan, no sabemos sexo, todo lo que pasa en el mundo. ¿Por qué? Porque los demonios que no tienen cuerpo, ¿se acuerdan del demonio del Gadareno? Cristo expulsó y en varias ocasiones también libró a personas que estaban endemoniadas. Tomaban el cuerpo y hacían cosas terribles con el cuerpo físico. Los demonios no tienen cuerpo físico, pero son súper inteligentes. De hecho, la palabra de demonio viene de un término griego, daimon, ser, que significa súper inteligente o súper inteligencia, pero no lo vemos. Ahora, los demonios quieren este cuerpo porque ellos quieren, escuchen bien, quieren emborracharse, quieren hacer cosas, usted sabe, ¿no? La de LGBT y todas esas cosas. Quieren ese cuerpo para disfrutar de los placeres que ellos no pueden sentir. Y también quieren disfrutar de la muerte, porque no pueden morir. Tienen la condenación eterna de que no pueden morir. Entonces están condenados a no morir, entonces sufren en esa condenación, pero quieren experimentar la muerte. Es por eso que también los guían a quitarse la vida, aquellos que están perdiendo la droga, el alcohol, la delincuencia. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque son demonios que quieren tomar nuestra vida, que ya tienen tomado en el mundo,
porque quieren gozar de la droga, el alcohol, todo lo que sabemos que aparta de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado. Los demonios quieren ser súper ricos, quieren tener el mejor auto. No estoy diciendo que esté mal, por favor, pero no vayamos en busca de eso más que a Dios. No pongamos, quieren la mejor casa de la cuadra, hablo en general. Quieren que nuestros hijos sean los mejores, que mi hijo, no se va a tener que sea doctor, médico, cirujano, filólogo, no sé, psicólogo. Por favor. Y hasta el día de hoy sabemos, ¿no?, qué pasa con ellos. De hecho, estuve en una carrera donde estaba lleno de psicólogos y ellos iban a terapia. Entonces, son más perversos. De hecho, Sigmund Freud, no vamos a entrar en detalle, pero padecía muchos trastornos. Entonces, ahí podemos entender. Todos los que dicen ser ateos en la historia, grandes conocidos, personajes históricos ateos, terminaron muriendo y teniendo miedo a la muerte. Y hasta muchos se arrepintieron y pidieron a Dios que tenga misericordia de ellos. Entonces, los demonios quieren tomar nuestro cuerpo. Escuche bien, repita conmigo, los demonios quieren tomar nuestro cuerpo. Entonces, tengamos mucho cuidado. A la jovencita, ¿por qué te piensa que usted va, la jovencita va de hombre en hombre tratando, buscando ahí llenar ese vacío? Tamaño Dios. Y los jóvenes también tratando de llenar ese vacío, amistades, lo que sea, porque los demonios los guían a eso. Ellos quieren sentir la fiesta, los boliches. Hoy el mundo va hacia eso, entonces es una guerra del mal contra el bien. Pero solo los hijos de Dios perseverarán. Amén. Los hijos de Dios, Dios está preparando a un pueblo para estar con Él. Entonces, lo que estamos viendo, se va a poner difícil, se me dice, uy, pero hermano, me estás asustando. No. Personalmente en la casa, problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas con los hijos, problemas de salud, todos son problemas. Pero tiene que ser probada nuestra fe. Daniel fue probada su fe, lo vemos en cada capítulo que estuvimos estudiando, fue probada su fe hasta la muerte. Sabemos hablar mensaje de Benigó, hasta la muerte. No nos arrodillaremos ante tu Dios falso, aunque sea quitar nuestra vida. Entonces los problemas que van a venir, escuche bien, van a ser grandes, pero escuche bien, ¿sabe para qué van a ser? Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados adentro del horno de fuego, dice que los ataron, ¿se acuerdan? Fueron atados de pies y de manos. Pero cuando cayeron al fuego, dice que el rey Nabucodonosor los vio paseándose, como si estaban atados de manos y fuego. Pero después cuando salieron, el fuego dice, no los quemó ni la ropa, ni olor a chamuscado tenían. Es porque el fuego Dios permitió. Escuchen bien, presta atención, miren los ojos del fuego así. Dios permitió que el fuego solo queme las ataduras para que sean libres. Y que Cristo dice, ahí dice, yo veo a uno como hijo de hombre, como hijo de Dios. Entonces Cristo estaba ahí en el medio. Cristo no lo sacó del horno de fuego, estaba ahí con ellos. Entonces muchos dicen, Señor, sácame de esta prueba. No, Señor, estás conmigo, dame la fuerza, vente conmigo. Y Él está ahí. Cada día Él está ahí con nosotros. Y Él va a permitir que los problemas, si nos aferramos a Él y si nuestra fe es genuina, los problemas solo van a desatar. ¿Para qué? ¿Para que vos te vayas y hagas tu negocio? No. ¿Para que vos vayas y seas tu doctorado o tu vida, tu propósito? No. ¿Para qué te va a desatar el Señor? ¿Para qué va a permitir que el fuego y los problemas te desaten? Para glorificar el nombre de Dios. Amén. Entonces, los problemas en el mundo, aquellos que se apartan, todos dicen, no, me aparté por tal problema. Claro, te desataron los problemas, pero te fuiste en pos del mundo. ¿Cuánta gente dice, cuántas veces escuchamos, no, porque Dios hizo este milagro, y dice, no, porque yo antes serví, y ahora dónde estás? O sea, te desataron, pero te fuiste detrás del mundo. Entonces los problemas que han de venir son para que sea probada y sea firme y estable nuestra fe, como dice el 1 de Pedro capítulo 1. Nuestra fe dice, como el oro, dice, que se acrisora con el fuego, se hace mejor con los problemas. Entonces no les escapemos, aceptemos lo que nos tocó y pidámosle a Dios que nos haga mucho más fuertes. Como dijeron sus discípulos, Jesús, aumentanos la fe. Denle un fuerte aplauso al Señor y la gloria para Él. Y está en libertad, amados hermanos. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene.